te propongas, te propongas en este periodo donde vas a estar en la Escuela de Ciudadanía, a que encuentres tu lugar en el mundo y aquello por el cual Dios te puso aquí en la tierra. Estoy seguro que hay un lugar muy especial y cuando tú estés en ese centro de voluntad agradable y perfecta de Dios, Dios proveerá de todos los recursos que tú hoy quizás no tienes. No tienes porque Dios libera sus recursos para sus propósitos, no para los nuestros. Dios respalda a aquellos que llama y envía. No provee para los de afuera, provee para los suyos. Esta semana estamos hablando acerca de un gobernante llamado Usías. Con 16 años, Usías encontró su lugar, su llamado, que era seguir en el trono, en la dinastía de los reyes de Judá, en lugar de su padre Amasías. Era muy joven este muchacho, con 16 años comenzó a gobernar en ese pequeño estado del sur de Israel. Sin embargo, tuvo algo que ni su padre ni muchos reyes no hicieron. Él tuvo un mentor, tuvo un discipulador, tuvo un ayo, un maestro que le ayudó. Hizo dos cosas. Buscó persistentemente a Dios. Si ustedes miran ahí en Segunda de Crónicas 26, los primeros versículos, hay un versículo muy clave en toda la vida de Usías. Él buscó a Dios con todo su corazón, persistió, porque a veces buscamos a Dios y parece que no pasa nada. Pero él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que fue su mentor. Zacarías era un hombre entendido en visiones de Dios. Una visión es la capacidad de ver el futuro. Este Zacarías realmente era un regalo de Dios para la vida de Usías, porque él tenía la capacidad de ver el futuro que Dios le estaba dando a esa nación. Él tenía una foto del futuro y tenía bien claro a dónde tenía que ir el país. Zacarías no era el rey, pero estaba en un lugar muy importante respecto al rey. Estaba a su lado, estaba para mentorearlo, estaba para asistirlo, corregirlo, ayudarlo. ¿Tienes tú un mentor? Si tú vas a servir a Dios en el área pública, es necesario que tengas un mentor y un buen mentor. Y si esa persona no solamente te enseña el oficio en el área del servicio público, ya sea en la política, en la obra social, y todavía es creyente, mejor todavía. Hay dos cosas que confluyen en un mentor: la espiritualidad y la idoneidad en lo que hace. No basta solamente con ser espiritual, se necesita ser idóneo, se necesita manejar con experiencia y practicidad las cosas del diario vivir, para que tú al lado de él aprendas, le ayudes, le complementes, trabajes, compartas tiempo y puedas así recibir un legado el día en que ese mentor tenga que hacerse a un lado. Nadie tiene la vida comprada, ni tampoco vamos a vivir 200 años. Todos tenemos un momentum, tenemos un tiempo de auge, pero llega el momento en que nosotros tenemos que empezar a preparar a aquellos mentores, aquellos mentoreados, para que ellos perpetúen la obra que nosotros hicimos. Si no, de lo contrario, lo que hizo el mentor va a quedar en la nada. No va a haber heredero. No siempre un hijo o no siempre un padre es el mentor ni un hijo es un discipulador. Pero hay personas que Dios ha asignado para tu vida, segurísimo, que están ahí para enseñarte, para ayudarte y para bendecirte. Esa persona tiene talentos, tiene dones y tiene un llamado
similar al tuyo, nada más que tiene más experiencia, tiene un trayecto más adelante que tú. Hay algo que a ti te falta, es no solamente el conocimiento, sino la experiencia. Y eso, el conocimiento experimental, no queda otra. Hay que hacerlo en la práctica. ¿Cómo aprendes a nadar? Y nadando. Solo con la teoría no aprendes. Quizás te pueda ayudar la teoría, pero si no tienes la práctica, probablemente nunca nades. De la misma manera, en el servicio público necesitas tirarte al agua. Tienes que tener un maestro, tienes que tener un mentor, tienes que pedirle a Dios que te muestre a quién ha asignado para tu vida y comenzar ese trabajo. Ese mentor tiene que estar dispuesto a compartir sus conocimientos, su trabajo y hacerlo de gracia, hacerlo gratuitamente. Ambos se necesitan. El mentor porque va a perpetuar su legado y el mentoreado porque se necesita preparar para tomar la posta, llegado el momento. Algunos no se han dado cuenta que necesitan un mentor, alguien que les ayude, que les entrene, que les capacite. Entonces, al no darse cuenta, no lo buscan, ni lo oran, ni lo piden, nada. Simplemente están ahí, a la Dios que te criaste, tratando de ir contra viento y marea y aprendiendo de unos, de otros y de otros. Y a veces tiene una ensalada, aprende de uno una cosa y aprende de otros otra. Lo cierto es que la voluntad de Dios es que tienes que tener un mentor, tienes que tener alguien que te disipule en esta área. Una de las cosas que Jesús hizo con los discípulos que siguieron su obra en la tierra, con sus 12 apóstoles, fue justamente ir y hacer discípulos de todas las naciones. Él sabía que esa era la clave para que a través de los años su obra se perpetúe generaciones tras generaciones en la tierra, hasta el día de su venida. Ese fue el plan de Jesús y no hay otro plan para ti y para mí. Nosotros tenemos que ser capacitados, entrenados por un mentor y a su vez discipular generosamente a otros. No tener temor de que si el mentoreado un día, bueno, se va y bueno, puede suceder o se pone como competencia. Pero ese es el pecado de él, es el error de él. La parte tuya es mentorear, capacitar y cada uno hará lo que le corresponde. Muchas veces de tu mentor, de sus experiencias, de su conducta, de su ejemplo, vas a aprender cómo las cosas se hacen. Pero también vas a aprender, de acuerdo a los resultados, a cómo no se deben de hacer. No por eso tiene que dejar de ser tu mentor. Tienes que ser sabio, obviamente, aprender de sus aciertos y aprender de sus errores. Al fin y al cabo, los dolores del error básicamente le van a venir a él. Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este proverbio es extraordinario porque nos muestra cómo si nosotros no andamos con sabios, andamos con necios. Hay dos tipos de personas, o te juntas y te mueves entre los necios, o buscas y te juntas entre los sabios. Si tú te mueves entre los sabios, sabio serás. Ese será tu futuro. Y si te mueves entre los necios, necio serás y el necio termina quebrado, termina en la ruina. Piensa bien en esta charla, en esta clase que tenemos de corazón a corazón, si en algún momento has tenido un mentor, alguien que te enseñe a trabajar en la cosa pública. ¿Has estado en una campaña?
has estado en una campaña política, has estado en las obras sociales, estás usando tus talentos, tus habilidades, sabes cómo se mueve el ambiente en estos lugares. Bueno, es muy importante que lo sepas, porque si no lo tienes, vas a estar siempre mirando de afuera, con la ñata contra el vidrio, mirando de afuera, como dice el tango. Y vas a ver pasar la vida y los años y nunca vas a obtener diferentes cambios en tu vida. Todo aquello a lo cual nosotros no le damos importancia, lo desechamos y lo menospreciamos. Y aunque sean cosas buenas, no van a producir cambios positivos en nuestra vida. Para que algo produzca cambios en nuestra vida, tiene que ser importante esa persona, lo que sabe y lo que hace. Una de las cosas que tiene como propósito la Escuela de Ciudadanía es que Gerardo me lo ha comentado varias veces, tiene una gran carga para ir formando gente, para que su llegada a la política no sea simplemente un flash, una luz que apareció y desapareció. Ya después de sus 50 años, está pensando seriamente en un liderazgo que se perpetúe a futuro. Y para eso estamos trabajando en la Escuela de Ciudadanía. ¿Por qué? Porque queremos que lo que Dios se ha propuesto con los hijos y las hijas de Dios en el área de la cosa pública se materialice. Algunos como economistas pueden servir en la parte técnica, otros como abogados para hacer leyes, otros pueden hacer como contadores y otros pueden trabajar con la identidad de un ingeniero en cuestiones forestales, un ingeniero en tecnología, qué sé yo. Lo que tú hayas estudiado, lo que tú te hayas desarrollado, eso es una herramienta extraordinaria para brindar soluciones a los problemas que tiene el país. ¿Simplemente estudiaste para un pasar personal? ¿Para pasarla bien? ¿Para tener un trabajo? ¿Para tomarte simplemente tus vacaciones? ¿Para tener sábado y domingo libre? ¿Realmente un cristiano está cumpliendo el plan de Dios, teniendo lo suficiente y más, y que todo en su derredor se venga abajo? Bueno, tienes que potenciar eso con que te capacitaste, tu profesión, tu talento, etcétera, etcétera. Potenciar para qué? Para llevarlo al área pública. Y desde otras plataformas que no es de la personal, puedas influenciar positivamente con tus valores, con tu carácter, con tu espiritualidad y mostrar a Cristo a través de tu vida. No solo con la idoneidad, sino con la clase de persona que eres. No se olviden que el propósito de todo esto no es nuestra gloria, no es nuestra prosperidad, eso es una añadidura. El propósito es que los planes de Dios se cumplan. Me gusta cuando en el versículo 4 dice, en 2 de Crónicas 26, dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días que buscó a Dios, fue prosperado. Literalmente en el hebreo dice, era empujado hacia adelante por Dios. A tal punto que Usías en su área de gobierno se hizo altamente poderoso. Trajo grandes reformas y prosperidad a la nación. Era dado a la agricultura, inventó armas para la guerra, para defender el país. Realmente fue uno de los reyes más sobresalientes que tuvo Israel. Pero tuvo un problema. Cuando se llega al éxito, hay que administrar el éxito. Hay que administrarlo. Muchas veces podemos llegar al éxito, pero el éxito nos puede destruir.
Se necesita mucho esfuerzo, trabajo, paciencia para llegar a la cima. Pero después que llegas allí, tienes que permanecer. Tienes que tener la habilidad de permanecer humilde. El pasaje que estamos compartiendo de la enseñanza de hoy nos dice que Usías, cuando prosperó y tuvo éxito, dice que se enorgulleció su corazón, le vino altivez, se la creyó que era él, no que era Dios el que lo había prosperado. Dejó de buscar a Dios, se puso autosuficiente. Y hay algo tremendo. Dice que se enalteció su corazón para su propia ruina. ¿Quién fue el primero que se perjudicó? Él mismo. Su corazón se enalteció para su propia ruina. Muchas veces nosotros nos preparamos y somos mentoreados, y aquí va una enseñanza clave en todo esto. Nos preparamos y nos capacitamos para lograr el éxito. Nuestro éxito es hacer la voluntad de Dios en el área en que Dios nos ha puesto para bendecir a nuestro país. Recuerden que todo buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano. En el área que esté, su vida tiene que influenciar, liderar, bendecir y traer beneficios generosos a la sociedad. Nos preparamos para eso, nos capacitamos. Eso lleva tiempo, lleva años. Eso tiene que estar acompañado de una persistente búsqueda de Dios. Pero cuando llegas al éxito, algunos piensan que ya está, que no tengo que ser mentoreado, yo tengo que mentorear a otro de cómo llegué al éxito. No, graso error. Tenemos que tener mentores y personas al lado nuestro que nos ayuden a permanecer en el éxito. A veces aprendemos a manejar con muy buen tino, con mucha habilidad la necesidad y, como dicen vulgarmente, la malaria. Pero ¿qué cuando vienen los éxitos? ¿Te la crees? ¿Te sientes autosuficiente? ¿Dejas de buscar a Dios? ¿Ya no necesitas a Zacarías? Eso pasa mucho. Las personas se ponen altivas y ya no le hacen caso a Zacarías porque no tienen tiempo para reunirse con Zacarías. Tienen muchas cosas para hacer dentro del reino. Al fin y al cabo le está yendo bien y no puede parar. No. Ese puede ser el comienzo del fin. Por eso necesitamos mentores, no solo para alcanzar las metas, estar al lado, pero también para permanecer allí. David nos muestra este ejemplo. Él ya había llegado a ser rey. Estaba en el sumum de su reinado. Pero ahí, cuando todo estaba bien, le pasó como Usías. Entre la lujuria y la mentira y el engaño y el homicidio, cometió un grave error, un triste error. Y era el rey. ¿Quién le podía decir algo? ¿Quién lo juzgaría? Bueno, David tenía un mentor. El profeta Natán se acercó un día a su oficina, entró y lo confrontó. Y le dijo, tú eres ese hombre. Yo creo que una de las cosas que David tuvo conforme al corazón de Dios, que lo libró en esos momentos de desgracia en que cayó en medio de su éxito, fue tener un mentor, fue tener a alguien que lo confrontara, que le enseñara, que lo corrigiera, que lo instruyera. No somos autodidactas. Podemos aprender algunas cosas por prueba y error, sí, pero te va a costar muchos años, mucho más tiempo, mucho más pérdidas. A veces no te da la vida, pero qué diferente es cuando estás al lado de un hombre o una mujer que es entendido en el propósito que Dios tiene para ese país. ¿Qué visión tiene Dios para tu ciudad?
¿Hay alguien, hay un pastor en tu ciudad que tiene visión de ciudad o departamento o de país, que sabe lo que Dios quiere para Uruguay, que tiene realmente testimonio de espiritualidad? Además, ¿hay alguien que puede tener idoneidad en el trabajo de las cuestiones públicas, del servicio público? ¿Cómo, cómo evalúas tú eso en tu vida hoy? ¿Piensas servir a Dios? ¿Estás haciendo la escuela de ciudadanía para qué? ¿Porque te gusta? ¿Simplemente tienes como una cosquillita de que bueno estaría? No, 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 no se trata de eso. El éxito viene por buscar a Dios y por saber lo que Él quiere. Y para eso necesitas hombres y mujeres a tu lado que te enseñen. Podrás decirme, ¿hay, ¿puedo tener más de un mentor? Puedes tener más de un mentor. ¿Alguien te puede mentorear en el área de tu corazón? ¿Puede mentorearte en el área espiritual? ¿Te puede brindar sabiduría en cómo tratar con tus adversarios políticos, por ejemplo? ¿Te puede dar sabiduría en tu carácter para alcanzar propósitos y ser una persona amable, llena de buenos frutos, sabia? Sí, pero quizás ese mentor no ha estado nunca en una campaña política. Bueno, puedes tener un mentor en esa área. Recuerda que el reino de Dios viene al corazón, primeramente adentro. Y donde está nuestro corazón, y nosotros a través de la autoridad legal, legítima, civil, la ejercitamos con nuestros valores, eso marca la diferencia, porque somos entendidos e idóneos en lo que hacemos. Si tiene que ver con erradicar asentamientos, por ejemplo, es una tarea extraordinaria. Sacar a la gente de la miseria, de la pobreza. Pero ¿cómo lo quieres hacer? ¿Lo quieres simplemente hacer con tus fuerzas? Quizás alguien te enseña a lograrlo con la practicidad, pero un mentor espiritual te va a enseñar a lograrlo en Dios y los resultados son muy diferentes, te lo aseguro. Quizás tienes un mentor espiritual, como te dije, y tienes un mentor idóneo. Bien, puedes hacerlo. Quiera Dios. No son muchos, pero hay. Dios te va a dirigir. A veces con personas que tú ni piensas que pueden hacer eso. Yo he estado en estos últimos tiempos escuchando diferentes testimonios de personas que estaban orando, que necesitaban ayuda, necesitaban mentoreo, y Dios literalmente les puso en el corazón hablar con fulano y con ceclano. Algunos hasta viajan cientos de kilómetros, una, dos veces por mes, por varios meses, para ser mentoreados, capacitados. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. No hay espacios vacíos. Si tú no tienes un mentor espiritual y alguien idóneo en las cuestiones prácticas y en las estrategias y en los conocimientos de esta vida, alguien te va a mentorear. Algún mal ejemplo te vas a agarrar. Quizás no sea algo que, te cambie la vida a ti, pero puede frustrarte tu llamado y puede sabotearte el trabajo que Dios te ha llamado a hacer y pierdas mucho tiempo. Recordemos el consejo bíblico para todos los días de que debemos aprovechar bien el tiempo, no perder el tiempo, porque los días son malos. Con esto quiero culminar esta clase y dejarles esta reflexión. Al fin y al cabo, la Escuela de Ciudadanía tiene ese propósito,
de alentarte, de instruirte, de mostrarte el camino. Y mi consejo es que a partir de hoy, si no lo tienes, comiences una búsqueda sincera, genuina de Dios, para que Dios te ponga en el camino de hombres y mujeres que puedan mentorearte, que tengan llamados afines, dones, talentos afines a los tuyos, no necesariamente todo igual, pero que puedas juntarte ahí, a esforzarte, a trabajar, a aportar y aprender. Creo que eso te va a ayudar no solamente a llevar a la cima, sino a que te libre de, del, del gran peligro que es el éxito. Al fin y al cabo, Usías comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Aislado, apartado, leproso, desechado. Qué triste. La altivez del corazón trae nuestra propia ruina, porque no reconoce que todas las cosas buenas que obtuvimos nos fueron dadas por Dios, sea porque nos capacitó o sea porque nos dio los talentos y los dones. El humilde no solamente reconoce sus yerros, se arrepiente, está dispuesto a cambiar, a ser perfectible, sino que el humilde, cuando logra los objetivos, sabe que todo ha venido de Dios. Y en segundo plano, a todas aquellas personas que Dios usó, entre ellos los mentores, para capacitarlo y formarlo. No pensemos que va a ser diferente para nosotros de lo que fue para Jesús y para Usías. Ahí está la fórmula. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos ahora, al finalizar esta charla, a responder las preguntas que van a surgir de esta charla, de esta ponencia, de esta clase, para que puedas a partir de hoy tomar una decisión clave, un antes y un después en tu vida, que es la de identificar el mentor que Dios ha puesto para tu vida. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestra próxima semana, donde vamos a estar compartiendo otra charla, otra clase más acerca de la Escuela de Ciudadanía.